Buenos días, hermanos de la Escuela de la Fe, de la materia Sacramentos en general. Buenos días para todos. Espero que estén muy bien, espero que estén en su casita, se sigan cuidando y ya que muy pronto nos podamos reunir. Pero por lo pronto vamos a seguir cuidándonos. Hoy vamos a ver nuestro tema número 10, el sacramento del orden sacerdotal. El sacramento del orden sacerdotal es uno de los temas que a mí en lo personal me encanta, me gusta y me gusta hablar mucho porque yo he dicho, sin sacerdotes no habría Eucaristía. Sin sacerdotes, ningún sacramento estaría en nuestra iglesia. No quiere decir que para mí es el más importante, porque como se lo he dicho en otras clases, en el sacramento de la Eucaristía es donde se nos da el alimento espiritual. Por lo tanto, no quiero hacer ese tipo de comparaciones e inclinar en una balanza más y acá menos, no. Hoy vamos a hablar del sacramento del orden sacerdotal. Como entrada podemos decir que es el sacramento por el que algunos de nuestros hermanos de nuestra comunidad son tomados para ser sacerdotes. Nosotros seguramente por experiencia personal de cada uno de ustedes a lo mejor son muy amigos de algún sacerdote, de algún diácono, algún obispo. Podemos ver también que quizás en nuestra familia alguien fue llamado para ser sacerdote y vimos toda su preparación de seminario, vimos sus caídas, sus altas, sus bajas. Es normal en un camino de formación. Muchos hermanos ingresan al seminario con muchas ilusiones, pero así como ingresan al seminario, pues en algún momento de formación se les ha tenido que pedir que abandonen el seminario porque pues no es su vocación. Han descubierto que la vida de oración a la que se les invita a estar apegado, pues les cuesta trabajo. Yo tuve la oportunidad, como ustedes lo saben, de estar en el seminario. Hace muchos años yo entré al seminario allá en Tabasco. Todavía recuerdo, así como dicen las Sagradas Escrituras, eran aproximadamente las 4 de la tarde, ¿sí? Eran como las 4 de la tarde, un grupo de 23 hermanos ingresamos al seminario. Éramos 23 chavos que estábamos ilusionados porque el sacerdote nos había invitado, porque la religiosa o porque la comunidad veía muchas cualidades en nosotros. En pocas palabras, veían madera para ser unos buenos sacerdotes. Así estuve en el seminario formándome. Gracias a Dios terminé toda la formación, los 10 años que se nos pide de formación. Ya ustedes saben las causas, las razones, las circunstancias por las que no me ordené. Pero ¿por qué digo todo esto? Para que ustedes vayan aprendiendo, vayan conociendo cómo es el proceso de la elaboración, ¿sí? Cuando queremos hacer un postre en casa, pues podemos tener todos los ingredientes, pero si no lo sabemos mezclar, no le damos el tiempo de cocción, no sabemos mezclar bien los ingredientes, pues así pasa con la formación sacerdotal. Si nosotros no nos dejamos moldear, si nosotros no hacemos lo que los formadores, los sacerdotes, que por la experiencia que han tenido, no realizamos, pues no vamos a poder culminar. Gracias a Dios, de esos 23
de esos 23 compañeros que entramos hace ya varios años, 4 se ordenaron, 4 se ordenaron, de 23 alumnos, o sea, ni la mitad terminó. Pues hoy en día somos grandes amigos, ¿no? Pero pues esa es una pequeña introducción vuelvo a repetir, para que ustedes vean que la formación sacerdotal no es un juego, no es un juguete, no es algo de que ya en 2-3 años ya se puede formar, ¿sí? Entonces, al menos yo ahorita que me estoy formando para Dios mediante ser diácono permanente, pues no el hecho por que yo haya estudiado ya en un seminario ya quiere decir que ya me tienen que ordenar inmediatamente. Uno tiene que irse puliendo, y los sacerdotes cada año llegan a hacer ejercicios espirituales, cada año llegan a realizar estudios de formación, o sea, igual las religiosas. Esto no termina, ya me ordené y esto aquí queda, y iré en una parroquia y mándenme al Vaticano a estudiar y pónganme a dar clases ahí en la Escuela de la Fe y enchílame otra. Esto no es así, esto es de constantemente de seguir preparándonos. Entonces, chamacos, ya no les quiero echar tanto rollo, vamos a entrar a lo que nos compete. Entonces, el sacramento del orden sacerdotal, ¿sí? Está llamado, les decía yo hace un inicio, es para hacerle la invitación a aquellos hermanos que el Señor, el sacerdote, el obispo, la comunidad, Dios toma de entre la comunidad para un servicio muy especial a su servicio. Entonces, de los sacerdotes depende en gran parte la vida sobrenatural de los fieles. ¿A qué se entiende, a qué se refiere esta palabra sobrenatural? Escuchen muy bien, se las voy a deschichalar más para que la vayamos entendiendo. De los sacerdotes depende en gran parte la vida sobrenatural. O sea, el sacerdote, tu párroco, tu vicario, ¿sí? Él te tiene que motivar, te tiene que instruir, te tiene que formar, te tiene que conducir para que ese camino que llevas tú de servicio, que a lo mejor en algún momento te has desviado, te has detenido, te has cansado, incluso has abandonado, ahora tú tienes que acercarte a Dios. Entonces, ese servicio del que les estoy hablando, de la parte sobrenatural, se refiere que el sacerdote te debe de llevar a conducirte a una vida de santidad. O sea, qué gran papel realiza el sacerdote, no solamente al servicio de su comunidad, de sus feligreses, sino que ahora tiene también la oportunidad de formarte, de ayudarte a ser santos. ¿Algunos de ustedes conocen algún santo? ¿O conocieron? Yo tuve la oportunidad de conocer a su santidad, San Juan Pablo II. Y el hecho de que pasara por la calle, a mí en lo personal y mucha gente, experimentaba escalofrío, experimentaba alegría, había gente llorando, había gente contenta. Entonces, de eso se trata, de la parte de la vida sobrenatural de los fieles. O sea, que el servicio que tú realizas, de pasar a leer la lectura, de cantar, de dar catecismo, ahora tú lo debes de hacer con amor, donándote a tus hermanos. Las dos funciones principales, escuchen bien, del sacerdote son la Eucaristía y la reconciliación. Por ahí tengo un amigo que es sacerdote, me decía cuando estábamos en el seminario: Toño, yo cuando me ordene solamente me voy a dedicar a estar en mi parroquia. No quiero salir a las comunidades, no quiero salir ni a los hospitales, porque me quiero dedicar nada más a celebrar la Eucaristía y a confesar. Muchos dirían: bravo, excelente sacerdote. Pero yo en el interior decía yo: qué mal sacerdote vas a ser. Porque la Eucaristía en su momento
hay que ir a misionar, hay que ir a evangelizar, hay que salir a las calles, a las colonias, a los sectores, a confesar al hermano. No podemos, el sacerdote no se puede dar hoy en este mundo en el que vivimos, en el mundo en que vivimos, hoy el sacerdote no se puede dar el lujo a que el cliente vaya. O sea, el cristiano llega a su parroquia, padre, por favor, ¿me puede confesar? No, si el sacerdote se pone a esperar, no. Hoy, gracias a Dios, ante esta epidemia, muchos pueden decir, ay, la parroquia está cerrada, nadie está llegando, pero revisa las redes sociales, revisa y vas a ver que todas las parroquias están celebrando la misa y la están transmitiendo por redes sociales. Esa es una herramienta que muy bonita. Yo digo, no lo vayan a tomar a mal, ¿sí? O vayan a decir, ese Toño está todo deschichalado, ya está en encierro, mejor que siga escribiendo otro libro. Cálmense. Yo digo, qué bueno, escúchenlo bien, qué bueno que tenemos esta pandemia, porque ahorita estamos regresando a nuestra iglesia doméstica, para que el día de mañana, cuando las autoridades sanitarias nos digan, ahora sí, regresemos a nuestra vida habitual, a nuestra vida cotidiana, ahora ya no te quedes ahí. Escúchame bien, tú cristiano, tú que eres alumno de Escuela de la Fe, ya no te me quedes echado ahí en la cama, en la hamaca, ahí sentado, ¿sí? Y diciendo, hoy domingo que vayan los demás a la iglesia, si total yo ya llego a Escuela de la Fe y llevo como 5 materias. Tranquilízate, sosiégate, agarra tus cosas y vete a la iglesia. Te aseguro que muchos hermanos van a regresar a la iglesia, van a querer integrarse nuevamente a la iglesia. Te aseguro que muchos hermanos van a servir con más dedicación de lo que tú lo haces. Te lo paso al coto, ¿sale? Y no vayan a decir que estoy encabronado, ¿sí? Porque no, estoy contento, ¿sale? Entonces, participar este sacerdocio del sacerdote tiene una triple participación. Anótenlo bien, tiene una triple participación la del sacerdote. Una, el sacerdote puede santificar. Lo digo primero y ya lo explico. Número 1, el sacerdote puede santificar. Número 2, el sacerdote puede poder de regir. Ahorita explico. Y número 3, el sacerdote puede el poder de enseñar. Santificar, regir y enseñar. Número 1, cuando se refiere al poder de santificar, es que el sacerdote es el administrador de los sacramentos. Ojo, menos, ¿cuál? El sacramento de la confirmación. A menos que el obispo le dé permiso, él puede administrar en algún momento el sacramento de la confirmación. Pero el sacerdote tiene el poder de santificar. Por medio de los sacramentos puede santificar a un pueblo, ¿sí? Han sido elegidos los hermanos para el servicio de Dios, por lo tanto su prioridad es santificar. Tienen que predicar, tienen que anunciar, tienen que denunciar también lo malo. ¿Cuántos sacerdotes han sido duramente perseguidos? Si no, podemos ver allá en El Salvador al santo Arnulfo Monseñor Romero, ¿sí? Cómo fue perseguido y hoy en día está en los altares. Estaba celebrando la misa en una clínica de unas religiosas y al momento de elevarlo en la custodia, el Santísimo, recibió un balazo. Estaba santificando a su pueblo. Número 2, poder
de regir, dirigiendo a las almas a la santidad. O sea, todo lo que el sacerdote hace, aparte de administrar los sacramentos, ahora el sacerdote tiene que conducir a la santidad a cada uno de nosotros. Muchos hermanos han abandonado la iglesia porque el sacerdote se ha acercado y le dice: oye, hermano, ¿desde cuándo no te confiesas? Y si tú le dices desde hace un año, si te da un garrotazo, buenísimo está, porque debemos de confesarnos periódicamente, ¿sí? Cada vez que sintamos la necesidad, que estemos mal espiritualmente, tenemos que acercarnos. Y número 3, poder de enseñar, anunciando a los hombres el evangelio. O sea, el sacerdote, cuando realiza la Eucaristía todos los días, después de leer el evangelio, pronuncia la homilía. No es algo que se le haya ocurrido a algún padrecito por ahí, ¿sí? Sino para hacer más tiempo. No, es algo que el sacerdote, una de las funciones del sacerdote, anunciar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Aunque para algunos pareciera que los canse, les sea aburrido lo que el sacerdote diga, pero es Dios que nos está hablando, y nosotros como cristianos debemos de escuchar, y no solamente escuchar, sino también poner en práctica todo lo que se nos va anunciando. En las Sagradas Escrituras podemos ver que el orden sacerdotal, Jesucristo es el verdadero y supremo sacerdote de la nueva ley, pues solo Él nos reconcilió con Dios por medio de su sangre derramada en la cruz. El sacrificio de Jesús de morir en la cruz no solamente lo hizo por amor, sino también para decirle a su Padre: yo quiero que mis hermanos se salven. Ese sacrificio tan grande de morir en la cruz nos da ejemplo a nosotros de que la vida vale la pena vivirla, que la vida hay que esforzarnos por ser auténticos cristianos. No decir ahorita, pues ahorita con la pandemia, pues voy a decir que nadie me ha traído ninguna despensa y voy a estar acumulando despensa, y resulta que al lado de mi casa hay hermanos que no tienen nada que comer. Estamos siendo mal cristianos. Y Jesús no solamente se nos ofrece como en la cruz, sino que también se nos da como alimento. Cristo instituye el sacerdocio, y de esto nos habla la cita bíblica de Lucas 22, 19, donde dice la institución de la Eucaristía, ¿sí? Y dice a los apóstoles: transmiten mediante el sacramento del orden. Dice: hagan esto. Cristo elige a sus apóstoles y les dio el poder de perdonar los pecados. O sea, esto no es de que se le ocurrió a alguien decir: pues ya Jesús ya no está con nosotros, y nosotros ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a llamar a algunos hermanos ahí de la iglesia y vamos a invitarlos a que se ordenen sacerdotes y otros que sean diáconos ahí, a ver qué sucede. No, esto es algo que la iglesia a lo largo de estos 2000 años ha tenido la dicha de tener. Los diáconos no existen de hace 100 años. Recuerden, el patrono de los diáconos es San Lorenzo, ¿sí? Entonces, en las Sagradas Escrituras se habla del servicio de los diáconos. San Pablo también habla en una parte de su carta de los diáconos, ¿sí? Los diáconos que deben de estar al servicio del pueblo de Dios. Entonces, el orden sacerdotal debe de ser un servicio que debe de ir acompañado de amor, de caridad, de fraternidad,
¿sí? Bueno, aquí viene una parte un poquito delicada. Materia y forma, para que no confundamos. ¿Cuál es la materia en el orden sacerdotal? ¿Quién es la materia? Muchos pueden decir, el seminarista que van a ordenar diácono, el diácono que van a ordenar sacerdote. Esa es la materia. No, chamacos. La materia es la imposición de las manos. El obispo, cuando te va a ordenar, te impone las manos sobre tu cabeza, ¿sí? Al igual al diácono, impone las manos sobre la cabeza. ¿Qué significa que el obispo impone las manos sobre tu cabeza? En ese momento el obispo está haciendo la invocación del Espíritu Santo para que este hermano que ha sido llamado al orden del presbiterado pueda ser conducido, guiado por el Espíritu Santo. Esa es la materia, la imposición de las manos del sacerdote, ¿sí? Para que quede claro esa parte. ¿Y cuál es la forma? Es la oración consacratoria que los libros litúrgicos traen escrita, impresa. Dice una pequeña parte de esa oración. Dice: te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban en ti el sacerdocio de segundo grado y sean con su conducta ejemplo de vida. El obispo impone las manos sobre el sacerdote. Entonces, la imposición de las manos es la materia y la forma es la palabra que el obispo dice. Tengo amigos que son sacerdotes, no recibieron la imposición de la mano del obispo, algunos incluso de cardenales. Tengo un amigo que ya está muy grande, voy a decir su nombre, lo voy a presumir, el padre, se me olvida su apellido, el padre Eliseo, padre Cheo. Él recibió la imposición de manos de su santidad Juan Pablo II, junto con otros sacerdotes y 2 o 3 sacerdotes. Pero mi amigo el padre Cheo recibió la imposición de manos de su santidad cuando era Papa San Juan Pablo II. Y él platica su experiencia. Dice, pues, fue uno de los momentos más hermosos que he vivido. Él me decía, su santidad lo ordenó sacerdote. Pero sea el obispo que te ordene, el sacerdote recibe el Espíritu Santo, recibe la forma que es la oración consacratoria. Más adelantito voy a desarrollar esa parte. Seguimos avanzando. Efectos del sacramento del orden. Recuerden, antes de entrar en materia en esta parte, hago una pausa. Tenemos que tener en cuenta los efectos que produce en nosotros el ser una persona que comulga, ¿sí? Nos debe de llevar a la santidad, nos debe de llevar a vivir nuestro bautismo, nos debe de llevar a ser auténticos cristianos, nos debe de producir en nosotros ser modelos de servicio en la comunidad. Eso es para una persona que vive la comunión.
para una persona que vive su confirmación, cuáles son los efectos de ser un auténtico cristiano, ¿sí? ¿Y cuáles son los efectos del sacramento del orden sacerdotal? Ahí va. Imprime carácter indeleble. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, estos tres sacramentos imprimen carácter. ¿Qué quiere decir? Que eres sacerdote para toda la vida, ¿sí? Sacerdote para toda la vida. Alguien puede decir, yo me voy a ordenar sacerdote, pero solamente voy a durar 5 años. Ya a los 5 años voy a abandonar el sacerdocio. Aunque abandones el changarro, vas a seguir siendo sacerdote aquí y en China y allá en Catamandapio. Seguirás siendo sacerdote. Es un sello indeleble. No es de que me voy a volver a dejar, como dicen los bautizados, me voy a rebautizar cuando se van allá con los pastores alemanes. No, nada que ver. Conozco, lamentablemente, ¿verdad? Conozco sacerdotes que han dejado el ministerio y pues ni se preocupan por su dispensa. Y ahí los ves a las criaturas, ahí como sin nada. Según son felices, pero no son felices porque no pueden comulgar, ¿sí? Conozco sacerdotes, como se lo he dicho en otra clase, conozco sacerdotes que han dejado el ministerio, inmediatamente buscan la dispensa. ¿Qué es una dispensa? Solamente la otorga su santidad. Es el único que tiene la potestad para firmar una dispensa. ¿Qué es una dispensa? Es un documento que te firma el obispo donde dice fulanito de Pérez ya en este momento deja de ser sacerdote, ahora pasa a ser un simple laico normal, ¿sí? Y se puede casar y todo lo demás. Y así conozco varios sacerdotes, pero pues lamentablemente muchos que dejan el sacerdocio no se preocupan por obtener la dispensa, o sea, están mal sacramentalmente y son un antitestimonio. Entonces, imprime carácter, recuerda. También por eso el sacerdote se convierte en ministro autorizado de la palabra de Dios. O sea, el sacerdote puede predicar la palabra de Dios. Otra, el ministro es ministro de los sacramentos, ¿sí? Número 1, ministro de la palabra de Dios. Número 2, ministro de los sacramentos. Y número 3, ministro del pueblo de Dios. O sea, el sacerdote no está exclusivamente para una comunidad. A mí me cae mal, espero que no me anden balconeando luego. Me cae mal de veras. Me cae mal que va un fulano a una parroquia y dice, padrecito, ¿será que puede ir a ungir a mi hermano que está allá en tal lugar, enfermo, convaleciendo, ya está en peligro de muerte? ¿Será que lo puede ir a ungir? Y anda a ver qué hace el sacerdote. ¿Y de qué colonia es? No, de tal colonia. Ah, no, a mí no me corresponde. ¿Sí? No me corresponde. No, ese hospital a donde quieres que yo vaya, pues no está aquí en mi jurisdicción, por lo tanto, le corresponde a ese padrecito de allá de la esquina. Ve y dile a él. Ay, de veras que cada cosa que hacen esta gente, que digo yo, mejor no se hubieran ordenado, pero de todo hay en la viña del Señor, ¿sí? Así que si tú has experimentado esa parte, no te encabrones, ni te sientas deschicharrado, al contrario, te invito a que reces por ese sacerdote, ¿sí? A lo mejor le falta Dios en su corazón, por eso te digo que reces por ese sacerdote. Otra cosa, la potestad espiritual en la jerarquía de la iglesia podemos distinguirla en 2 planos. Número 1, la jerarquía del orden. ¿Cuál es el orden de la jerarquía? Los obispos, los sacerdotes y los diáconos.
los diáconos también entran en el orden. La jerarquía de jurisdicción supone la anterior y está formada por el Papa y los obispos. ¿A qué se refiere jerarquía de jurisdicción? Las autoridades eclesiales que están más arriba de nosotros, aquellos que nos gobiernan, aquellos que dirigen a nuestra iglesia. También el sacerdote debe de aumentar en nosotros, en sus cristianos, en su fiel, la gracia santificante. De diversidad de órdenes, de grados del orden, la diversidad. El episcopado, o sea, los obispos ocupan el primer orden, ¿sí? Luego, ¿quiénes? Los sacerdotes. Y por último, los diáconos, ¿sí? El presbítero, aunque no tiene la plenitud del sacerdocio, porque recuerden, depende del obispo en el ejercicio de su potestad, tiene el poder, el sacerdote tiene el poder de consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, perdonar los pecados, ayudar a los fieles con las obras y la doctrina, y número 4, administrar a aquellos otros sacramentos que no requieran necesariamente el orden episcopal, ¿sí? Esos son los sacerdotes. El diácono, tanto el diácono permanente como el diácono transitorio, asiste al sacerdote en determinados oficios, ¿sí? En las funciones litúrgicas, en conformidad con los respectivos libros. Administrando el bautismo, también puede realizar un matrimonio en ausencia del sacerdote. Un diácono no puede ir a otra parroquia y decir, pues yo vengo a celebrar este sacramento del matrimonio y lo voy a realizar. Sí, es un sacramento que puede realizar el diácono, sí, pero tiene que tener la autorización. Si en este caso va a otra parroquia, necesita tener el permiso del párroco, del ordinario y del lugar. Igual, si un sacerdote va a otra diócesis a casar a fulano de tal, porque son sus amigos, necesita tener autorización del párroco, necesita presentar sus credenciales, que es diácono, es sacerdote, ante aquella diócesis, porque allá en aquella diócesis no lo conocen, ¿sí? Entonces, no es nada más de decir soy sacerdote, te van a pedir una identificación, una credencial o algo. Entonces, también el diácono tiene que cuidar y reservar el Santísimo, ¿sí? No solamente el diácono se trata de asistir al obispo, al sacerdote, y de que qué bonito se ve el diácono ahí. No, el diácono tiene sus funciones, aunque aquí no lo dice, pero, y lo menciona en mi libro, que espero ya muy pronto lo tengas en tus manos. El diácono tiene que velar por los pobres, por los moribundos, por las viudas. El diácono tiene que vivir y practicar la caridad. O sea, ¿cuáles son una de las tareas principales de un diácono? Velar por todos los necesitados, hacer obras de caridad, ¿sí? De eso se trata el servicio de un diácono. Bueno, por último, el sujeto. ¿Quién es el sujeto del sacramento del orden sacerdotal? Solo el varón bautizado puede recibir la ordenación sacerdotal. Con esto termino. Cuando el obispo te va a ordenar sacerdote o diácono, normalmente el rector, en una misa solemne donde están tus familiares, amigos, donde hay muchísima gente, ¿sí? Aún así sea uno el que se va a ordenar, llega demasiada gente ese día a la ordenación. Ustedes pueden ver en el rito de la ordenación que el rector se acerca al obispo, toma el micrófono y dice: señor obispo, después de estudiar el caso de fulano de tales, hemos determinado que estos muchachos
sean ordenados. Y el obispo va a decir, una de las preguntas que hace, ¿sabes si son dignos de recibir este sacramento? El rector va a decir, sí, son dignos. Una de las preguntas que te hace el obispo cuando te va a ordenar, ¿prometes obediencia, castidad, pobreza a mí y a mis sucesores? El sacerdote tiene que decir, sí, prometo. ¿Por qué dice el obispo a mí y a mis sucesores? Porque el obispo no es eterno. Si el obispo el día de mañana muere, viene otro obispo. Y el sacerdote no puede decir, es que pues yo me ordené con el otro obispo y con usted pues yo puedo vivir mi vida de otra manera. No. Por eso dice, prometes obediencia a mí y a mis sucesores. Entonces, la asamblea, la comunidad, goza también, son testigos de esa ordenación. Chicos, pues saben que en clase aquí virtual, en línea, no podemos tardar muchísimo, ¿verdad? Luego se me puede cansar aquí el DJ del celular. Entonces, les encargo sus tareas me las pueden mandar por correo o por WhatsApp. Tómenle una fotito, ahí me la mandan. Si todo eso se te dificulta, pues ya cuando nos veamos ya en persona y termine ya la pandemia y si quedamos con vida, pues ahí me la entregas personalmente. Sale, pero sí les encargo todo eso. Alguna duda, comentario, también me lo pueden hacer por celular. Sale. Cuídense pues chicos, que Dios les bendiga. Bye.